Buenas mis amigos, hoy les presento algo que hay en todos lados, en todas familias, amigos, comunidades, y lo que sea que más exista, y es, 5 tipos de borrachos que hay en las reuniones. Siempre en toda reunión te vas a encontrar con esa persona a la que vas a promocionar para toda ocasión, desde bautizos, fiestas y posadas, aquí están estas personas con sus mamadas. Número 1. El perico, este es el que siempre y donde sea que los ves anda todo callado, nunca habla, no es muy social que digamos, pero cuando bebe, se vuelve una chachalaca, no se calla, se la pasa hablando y hasta se pone a cantar canciones perronas que no sabíamos que se sabían. Buena pena, porque estoy amando, me trajo problemas, a través de las salvavidas, admiro tu cara, las ganas de verte. Se vuelve tan social y amistoso, que llega a asustar o llega al punto que alguien le tenga que decir que se calle. No, yo alcancé a entrar, y compré una tarjeta y nos paramos en la esquina desde el Oxxo y luego Cállate. No, yo también sé. Pero al día siguiente, vuelve a ser el mismo mudo y por decisión propia. Jejejejejejeje. Número 2. A este le llama, el que solo huele las cheles. Este es el típico que solo toma 2 de las pequeñitas, o 2 vasos o 2 shots de lo que sea, y pum, ahí quedó. Pareciera que ya se bebió todo el depósito de cerveza. Empieza a poner pretextos para no querer levantarse de su lugar, pone su cara de menso o se empieza a reír solo y lo más cargado es que cuando se levanta se anda meciendo e irse de lado como si ya se hubiese tomado el cartón de guamas de litro 200 cada. Y al final lo ves ahí dormido en un mueble. Porque son así, no sean así, conbeban con la banda jejejejeje, pero todo con medida jejejejeje. Número 3. El licenciado sábelo todo. Este vato en su mayoría de los casos cada vez y toda vez que toma, se convierte y se hace de conocimientos de hasta ingeniería astrofísica nuclear espacial con doctorado, pero ¿qué pedo con este? Este vato, en cada conversación, lo sabe todo, te asesora y sabe de hasta cosas legales, se vuelve licenciado, si le preguntas sobre construcción, se vuelve albañil, si le comentas que te sientes mal, hasta médico se vuelve, durante la convivencia ahí lo escuchas, hablando en voz alta sus mamadas, escuchando sus filosofadas y metiéndose en conversaciones ajenas y contradiciendo todo lo que dices, indicando que todo lo que él dice es lo correcto, y al final hasta diputado se vuelve, al final solo podemos escuchar su conferencia, que quién sabe de dónde lo saca y se pone a tirar puro choro, para los que no saben lo es choro, es que se la pasa hablando e inventando cosas a lo que sabe. Se vuelve conferencista estando pedo y no lo callas, jejejeje. Número 4. El tóxico. Este no es el típico, si ya saben cómo me pongo para que me invitan, no lo es. Este tipo de bebedor es aquel que empieza a recordar cosas que le pasaron hace más de 50 años o el que dice que aquella persona es la culpable de las cosas de su vida y en cada peda lo anda recordando y solo esa conversación anda diciendo y si no le haces caso a sus mamadas se encabronan y ahora te vuelves su enemigo de peda solo por no hacerle caso. Y más, este tipo de bebedor es el que cuando la cheva se está gastando empieza a joder con quien da su tanda y si no le das se encabronan a tal grado que puede llegar a agredirte, porque eres así. ¿Qué te pasa? O más aún, es el que cuando va a agarrar la peda, le pide a todos que sean parejos, es decir, sale con la mamada que cada quien de su tanda, y según él, el que no dé, que mejor que ni se acerque, se pone tan egoísta que cuida su alcohol a capa y espada. Hay que evitar a este tipo de personas, evítenlas, les puede meter en un gran problema. Número 5. El alcohólico anónimo. Este personaje es muy peculiar, ya que no todos son tan impertinentes como otros, unos son de gran motivación por la superación y otros son de gran berrinche y neuróticos que todo les cae mal, pero cada quien tiene su forma de ser. Por eso, este aunque no es ya un borrachín, pero lo fue y por eso este es más conocido, él está, en toda fiesta, peda, borrachera, reunión, etcétera, etcétera, etcétera.
Este personaje no puede faltar en casi toda reunión, cree que porque trato de acabar con la cheve y no pudo, más bien la cheve casi lo acaba a él, ahora anda de predicador diciendo que está mal beber 2, ve a todos con enojo, o si ve cheve se va o se pone tan neurótico o mamón por ver a los demás beber, que por su culpa de él se acaba la fiesta, este es más bien un borracho seco, no seas así también, si ya lo dejaste, cuídate, ¿con cuál de estos personajes se han topado ustedes? Déjenlo en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver, si el video les gustó, no olviden dar su like y suscribirse. Nos vemos hasta la próxima. Este video es solo para entretener, no se busca ofender a nadie, todo con medida, nada con exceso, hagan deporte, coman frutas y verduras, bañarse mínimo 7 veces a la semana. Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué pena.